Y con esta película queda clausurado el 28º Tour de Cine Francés. La recomendación del día de hoy. ¿Sí es la recomendación? A ver si tú dices que sí. Bueno, creo que discrepamos, ¿no? ¿Es la recomendación? La recomendación no recomendación. Del día de hoy. Es la última película que nos queda de hablar de este 28º Tour de Cine Francés, que está en Cinépolis y en la Cineteca Nacional. Y estamos hablando de La esposa del presidente, que este es un drama, comedia, que toma hechos de la realidad y los mezcla con una ficción bastante interesante, que trata acerca de la esposa, vaya, como el título dice la película, la primera dama. Trata acerca de la esposa del candidato y posteriormente presidente, y como ella... presidente reelegido, más bien. Ya era presidente. Antes, cuando empezó la película ya era presidente. Ya había sido... Empieza que va a ser reelegido. Y pues como esta mujer va ayudando precisamente en primero no la involucran y después ella sola se pone, ahora sí que les pone un alto y ahora sí que se pone a ayudarse a sí misma en este movimiento político, ¿no?, que se crea. Y es una película bastante agradable, bastante ligera. Tiene sus momentos de comedia muy orgánica y bien llevados, aunque de repente están como medio disparatadones. Yo creo que es como dices, pudo haber sido una oportunidad muchísimo más para desarrollar, porque primero que nada, la historia está narrada en diferentes décadas, por así decirlo, porque brinca de los 90s y luego brinca a los 2000 y luego brinca al 2010 y así, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo podemos explicar? Bueno, la esposa pues es un poco explotada por su esposo porque ella está muy sometida a darle una buena imagen al esposo, ¿no? Al presidente. Claro, ¿no? Como debe ser las primeras damas. Claro, pero de una manera muy tradicional, o sea, muy muy conservadora. ¿Por qué? Porque pues la mujer, por ejemplo, no tiene tanto peso. Ahí se ve muy marcado el machismo, ¿no? Del presidente, por así decirlo, ¿no? Tú no puedes decir esto, te limitas a tantas cosas, ¿no? Entonces el hecho de que hayan sido tan extensas como los cortes del 95 al 2000 y dices, bueno, tuvo un problema en el 95, ¿qué pasó con ese problema que tenían en el 95? ¿Por qué brincó al 2000 y no te dice cómo solucionó esto, ¿no? O sea, vemos a una personalidad de mujer pues sumisa y empieza siendo sumisa y termina siendo sumisa. Simplemente ella actúa como de la manera más sutil posible, pues, pero eso fue lo que a lo mejor yo no sentí tanta empatía, ¿no? Claro, no hay una revelación tal cual del personaje. No hay una revelación. Sigue siendo, al final de cuentas, la misma persona una marioneta. Claro. Se vuelve una marioneta del sistema. De otro hombre y así, ¿no? Entonces, pero eso es como que lo que sí me quedó como inconsistente. Yo a lo mejor sí esperaba una revelación, una irreverencia ante la sociedad, y dices, bueno, pues si estás usando de una vez la ficción, pues utilízalo bien y haz disparatadas, a lo mejor hasta quítate los zapatos o la ropa, lo que sea, pero algo que te hubiera sacado una carcajada, ¿no? Entonces, sí, o sea, la comedia estaba así como muy simplona y así como, bueno, pues cosas circunstanciales o muy acorde al personaje, o sea, muy, muy conservador. Muy conservador. Entonces, porque al final de cuentas el personaje protagonista al final no aprende. Muy prudente. No aprende algo nuevo. Claro. Sigue siendo manejada por un sistema de hombres que le dicen qué hacer y cómo hacerlo. Claro. A lo mejor falla el personaje en la forma de hacerlo, pero al final regresa con su marido a ayudarle en todo lo que él quiere, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que hayan hecho tanto corte, tantas fechas, tal fecha, me dejó como que si lo ves de la manera real, pues dices, ¿cómo que brincó de tantos años? ¿Qué pasó en todos esos años? ¿Por qué siguen el mismo problema que pasó hace 5 o 10 años, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, que le descubren, voy a hacer spoiler, lo siento, que le descubren una infidelidad
Y yo me quedé esperando el momento en el que... Una revelación. Sí, o sea, que le ponga un plantón o le reclame o algo Y no, se corta. se corta. Ya, 1900... Un año después, una fecha 5 después. años después. Incluso son bien exactos en algunas fechas. Y, Ajá. o sea, brinca. La película de Eso repente... es lo que yo no sentí bien. La edición es inconsistente. Así Me quedaron muchas cosas como que quería saber La o que quería ver. edición y la narrativa y el desarrollo del personaje es como de nunca lo vi cambiar, ¿sabes? No. O sea, yo creí que iba a ser algo de Se va revelación. adecuando. Claro. Porque ni siquiera puedes hablar de esta película como que es un empoderamiento femenino. No lo es. No es. Claro. Pero al menos que haya sido si lo hizo de esa manera, no sé, sutil, pues al menos revela bien las cosas, o sea, para ver qué pasó y que tú como espectador quedes satisfecho de que puso en su lugar a ciertas personas, ¿no? Empezando por el marido. El marido, ¿no? Entonces, mira, La sí hija. le hizo, O sea, a lo mejor hipócritamente, sutilmente, y si es muy conservadora, pues lo hizo de esa manera. Al final de cuentas se entiende porque, pues, dices, es una persona conservadora, nunca iba a rebelarse, nunca iba a ser, irreverente, nunca iba a ser, grosera, pero sí, en la intimidad. En el o núcleo en familiar. pudo haber sido una reclamación, ¿no? Alguna revelación de... yo ya estoy hasta el tope de que me traten así, o no sé, ¿no? Entonces, por eso quedé con ese mal sabor de boca, porque me dio como lástima, ¿no? Así como decir, ay, o sea, es la misma persona, el desarrollo del personaje, dicen, qué triste, la verdad se me hizo una historia triste, no se me hizo una historia padre, o sea, dices, bueno, pues, No se siente una historia de superación. así es. Como hemos visto otras películas, La Buena Esposa, por ejemplo, con Glenn Close. O sea, no se siente así. O sea, sigue siendo la mujer, al final de la película sigue siendo esa mujer sumisa. Así es. O sea, no es una mujer empoderada. Exacto. ¿No? Pudieron exprimir esa parte, Claro. ¿no? Entonces eso ahí nos es lo que quedó yo a me deber. quedé, Y esta edición del Tour de Cine Francés sí nos quedó a deber bastante. Sí. Sigo traumado con el final, con el no final de la película de No hagas olas. Así es. Y creo que voy a vivir con eso todo el tiempo. Así que amigos que nos escuchan, voy a estarlo recalcando todo el tiempo. De que No hagas olas no tuvo final. Pero esta película pudo haber sido, ahora sí que, o incluso darle voz a las mujeres en muchos sentidos. Claro. Y se queda en el intento. E incluso la apertura, las salen cantando. Se siente como las musas de Hércules. Claro. Que te van narrando y te van situando en Claro. parte de la historia. Así es. Eso de repente me sacaba. Lo veía Sí, hasta como muy porque- extraño. Pues sí, o sea, te advertía y te decía que no creas lo que te van a contar, o sea, realmente es una ficción, ¿no? O sea, era prácticamente lo que te daban a entender. Y dices, bueno, si va a ser ficción, pues entonces Diviértenos. explota y ser reverente, o incluso a lo mejor que, no sé, hubieran usado otros recursos que, como un tipo Betty la Fea, que se imagina que está haciendo algo y luego regresa a la realidad. También. Y así, o sea, muchas cosas. O tensión, no sé, por ejemplo, digo, como algo de ficción que acabamos de ver, esta de quién lo mató, ¿no? O sea, al final es una ficción de algo que pasó en realidad y al final logran mantenerte atento todo el tiempo, ¿no? Así Y es. en esta ocasión pudieron haberle hecho algo así. O sea, Ah, algo sí. que te mantuviera de Expectante. tiempo completo y aunque no hubiera sido así irreverente y no hubiera sido en un empoderamiento total. Incluso yo esperaba esa escena en la que dejara al marido. Claro. Y nunca pasó. Ay, perdón por el spoiler. O a lo mejor sí pasó, pero como cortaron muchos años. Como cortaron escenas. y De hecho, años, pasaron 3-4 años después. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Sí, Ya. nos dejaron con muchísimas dudas. Así es. Así que por eso es la Recomendación. no recomendación del día de hoy. La última película del 28º Tour de Cine Francés, que está en Cinépolis y en la Cineteca Nacional. Y que damos por clausurada esta edición. No se olviden de seguirnos y compartirnos. Mi nombre es Fer Guerra. Mi nombre es Luis Guerra. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y queda clausurado el Tour de Cine Francés.